Bueno, ya estamos en Expectativa Noticias, iniciando esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludamos a quienes nos ven aquí en la capital del estado, en Canal 28, y quienes nos ven a través de Canal 2, allá en Ciudad Cuauhtémoc. Un saludo muy afectuoso para todos ustedes y también para quienes nos ven a través de nuestro sitio web, nuestro sitio de internet, www.canal28.tv. Y a quienes me escriben a mi correo electrónico y a mi cuenta de Twitter, muchísimas gracias. hvallesr@hotmail.com, va a aparecer en su pantalla, hvallesr, ahí está, hvallesr@hotmail.com. Y a quienes nos escriben a través de las redes sociales, también en Twitter, @HugoBari, ahí recibo yo todos sus comentarios, muchísimas gracias. Y mire, precisamente hablando no conversaciones, sino mensajes que se nos entregan a través de las redes sociales. El día de hoy circuló uno que nos envían desde la Oficina de Comunicación Social del Gobierno del Estado. Su titular, Hugo Hernández Jáuregui, nos envió un mensaje vía Twitter por las redes sociales, donde señala el señor Hugo Hernández que no hagamos caso, es un mensaje para todos los chihuahuenses, que no hagamos caso de un rumor que ha circulado prácticamente durante toda la semana pasada. El fin de semana, no se diga, circuló con mucha insistencia un rumor en el sentido de que estaban desapareciendo niños de algunas escuelas, no solamente en la ciudad de Chihuahua, en la capital del estado, sino en otros municipios, que estaban desapareciendo niños, que los estaban raptando. Incluso se explicaba también los métodos que utilizaban supuestamente quienes están robando o raptando a menores de edad, supuestamente para extraer sus órganos y con ellos, bueno, pues hacer negocio con los órganos de estos niños. Y un rumor que obviamente pues preocupó sobre todo a madres de familia, a padres de familia, pero sobre todo a las mamás, que ahora pues están tan preocupadas que no se despegan ni un segundo de las afueras de las escuelas cuando van a recoger a sus niños. Esto provocó inquietud, provocó pues temor de que esto fuera cierto y que estuviera sucediendo. Pero el día de ayer y el día de hoy, este Twitter que nos envía el señor Hugo Hernández Jáuregui, titular de Comunicación Social del Gobierno del Estado, pues es en ese sentido de que no hagamos caso, que no hay ni siquiera una sola denuncia. Y a ver si podemos localizar el Twitter del señor Hugo Hernández. Le voy a pedir a mis compañeros de producción, a ver si podemos localizar ese Twitter del señor Hugo Hernández para que lo vea nuestro público que nos hace el favor de vernos aquí en Expectativa Noticias, donde señala precisamente que no hagamos caso, que ni siquiera hay una denuncia, una sola denuncia por desaparición de personas en este sentido, que no caigamos en esta serie de rumores que tal vez, y digo que tal vez porque pues tampoco no se nos ha demostrado de que tampoco no existan, únicamente se nos avisa que no está dándose esta situación el señor Hugo Hernández Jáuregui, quien es el titular de Comunicación Social. Pero bueno, pues si nos lo dice la autoridad es porque lleva pues un alto grado de confiabilidad. La Procuraduría de Justicia del Estado también ha estado enviando estos mensajes, así que pues nosotros lo transmitimos, es nuestro deber como medio de comunicación, como comentaristas de este programa, de hacer extensivo este mensaje por parte de nuestras autoridades para que usted, madre de familia o padres de familia, pues no se preocupen, no tengan temor, porque a decir de nuestras autoridades esto no está sucediendo, no hay ni siquiera una sola denuncia o un caso comprobado de que esto esté pasando. Y bueno, pues esta serie de rumores sí preocuparon enormemente a la sociedad chihuahuense, insisto, a los padres de familia, incluso a los maestros de algunas escuelas primarias, que supuestamente es el punto donde estaba ocurriendo esto, pero hasta este momento pues no ha habido un solo caso que se haya demostrado de que fue así, de que sucedió. Es algo que lamentablemente se extendió a través de las redes sociales también, hay que decirlo, pero que no se está dando, que no existe esta situación, la desaparición
de niños para extraerles sus órganos. Se escucha crudo, se escucha fuerte, pero no está sucediendo, así que no se preocupen, nuestras autoridades así lo están confirmando. Y bueno, pues ojalá que esto no se esté dando. Mire, lo que sí se está dando, y a ver si en un momento más le puedo mostrar el mensaje de Twitter que envió el director de comunicación social del gobierno del estado en este sentido. Pero mientras tanto, lo que sí está ocurriendo, pues es lo del IVA que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores por nuestros legisladores, y que tiene preocupados, pues, sobre todo a la gente que vive en las fronteras, porque del 11 al 16% se dice que es un golpe en el IVA, se dice que es un golpe muy fuerte a la economía de las familias o de los ciudadanos que viven en las fronteras, pero también en el resto del país, porque la reforma hacendaria o la reforma fiscal o la miscelánea fiscal, como usted quiera verlo, pues también con el 16% que se grabó una serie de artículos de primera necesidad, de primer orden en el país, pues también preocupa. Y esto lo enarboló ya con la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, por sus siglas, y precisamente tengo en la línea al presidente de Coparmex en Chihuahua, al ingeniero Ignacio Manjarres Ayub, que le agradezco mucho que me tome la llamada, ingeniero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Hugo, a tus órdenes. Gracias, ingeniero. Bueno, pues estaba comentando pues lo del 16% generalizado en las fronteras del IVA, que ahora a partir del 1 de enero va a entrar en vigor en las fronteras. Esto ha causado pues un revuelo y protestas importantes allá en las zonas fronterizas, pero también en el resto del país, porque pues se graban muchísimos artículos de primera necesidad, de primer orden, que también a decir de una serie importante de ciudadanos mexicanos, también viene a dar un golpe a la economía. ¿De qué manera me están viendo en Coparmex esto, ingeniero? Mira, lo que tiene las fronteras, pues es siempre hemos apoyado lo que tiene que ver con un IVA diferenciado. Cada región tiene su particularidad. Y en las fronteras recordemos que compiten contra el extranjero. Y si nos vamos aquí cerquita, al Paso, Texas, pues sabemos que lo que es el equivalente al impuesto al valor agregado es un 8.025%. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que los ciudadanos de Juárez pues van a buscar ahorrarse unos centavos o unos pesos, y eso pues va a restar la competencia de los artículos en la frontera, y se van a ir a buscarlos al extranjero. Y eso que también recordemos que en el extranjero pues puede uno generar lo que es el manifiesto para que le regresen ese 8%. Entonces realmente le resta competitividad a las fronteras, y eso detiene la parte económica. Fuera de lo que tiene que ver con las maquiladoras, que también a las maquiladoras les va a pegar fuerte. Recordemos que el estado de Chihuahua, el 70% tiene que ver con industria en general. Y bueno, con lo que se está generando de los IVAs en las internaciones temporales que eran exentas, precisamente para estimular a que inversionistas de otras entidades del mundo vengan a invertir a México, vengan a invertir a Chihuahua, pues sin duda nos va a pegar al estado de Chihuahua bastante. Vamos a restar competitividad, y bueno, siempre el empresario busca dónde puede lograr hacer mejor los negocios, y eso es generalizado a todos los ciudadanos. De hecho, la semana pasada, ingeniero, empresarios de Ciudad Juárez, del otro lado de la frontera, del Paso, Texas, señalaron que la reforma fiscal, la reforma hacendaria, bueno, viene a ser una situación muy importante para ellos. Paradójicamente así lo estaban diciendo públicamente en los medios de comunicación. Un efecto hacendario que va a beneficiar a la frontera, pero del Paso, Texas. Efectivamente, es lo que te comento, ¿verdad? ¿Sí? De que pues nuestros vecinos del norte pues sí están emocionados, le estamos haciendo el favor y nos lo estamos restando a los mismos mexicanos. Y otro asunto, ingeniero, que también el día de hoy se da a conocer, y esto ya es, desde mi punto de vista, preocupante, es algo que se debe de atender de inmediato, porque todavía no entra en vigor la reforma, que ya la conocemos cuáles van a ser sus efectos, y algunas maquiladoras
o creo que el grueso de las maquiladoras de Ciudad Juárez están anunciando que se tenía previsto para el cierre de este año 2013, se tenía previsto crear 30,000 nuevas plazas para el cierre del año 2013, 30,000 nuevas plazas laborales, y debido a la aprobación de la reforma, pues únicamente van a ser 15,000, es decir, 15,000 nuevos empleos que pudieron haberse aprovechado, se van, desaparecen. Mira, realmente es lo preocupante, que una reforma como esta que estábamos esperando, de acuerdo a las manifestaciones que se hicieron y las promesas de campaña, de generar más economía, de buscar el crear más fuentes de empleo, pues estamos viendo lo contrario con una miscelánea como la que se está aplicando a partir del 2014. Recordemos que si se trata de generar empleo, el empleo no lo genera el gobierno tiene que generar las condiciones para que los que hacemos el empleo, que somos todos los empresarios, desde el más pequeño, lo he insistido yo, del que es patrón y es a la vez trabajador, que es la microempresa, la pequeña y mediana empresa, que somos la mayoría, el 90% estamos dentro de ese rango, realmente el 10% serían las grandes empresas. En lugar de buscar esa formalidad, en lugar de atraer más inversiones, generando políticas públicas que sean atractivas, como sucedió en el 91, que el IVA era el 10%, podemos ver en los libros y en la historia que se incrementó un 37% en el 91 cuando bajó al 10%. Sabemos que no es fácil y sabemos también que necesitamos contribuir al erario público, pero un erario público donde los recursos pues se manejen con transparencia y con eficacia y con mucha rendición de cuentas, y el mexicano sabemos que no sucede esto. Por eso estamos tan escépticos a que con un aumento de todo lo que tiene que ver la base tributaria a los empresarios, pues lo único que nos hacen es apretarnos más el cinturón. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Pues va a haber, consideramos, muchos de los que estamos ya adentro, pues nos vamos a ir a la informalidad, cuando la ley debería de buscar la formalidad, y para buscar la formalidad tienen que ser impuestos baratos y también pues que sean fáciles de hacer estas contribuciones. Cada vez el pagar contribuciones es más difícil, es más complejo, ni los mismos contadores le entienden, todos los días tienen que estar estudiando porque cambian tanto las reglas y bueno, eso genera de que en lugar de que sea práctico y fácil, pues es complicado y a la vez se vuelve cada vez más caro. Y eso no va a contribuir a que generemos más empleos, puesto que recordarte también que, bueno, los que generamos empleos somos el sector empresarial, no lo genera el gobierno. Insisto, el gobierno debe generar condiciones adecuadas para que los que sabemos hacer empresa y generamos empleo, lo hagamos con facilidad y poder abatir ese rezago que tenemos de empleos. Ingeniero, hay un dato también que es interesante y que es en este momento pues conveniente comentarlo. También se ha dicho que si bien es cierto que los empresarios, no solamente en Ciudad Juárez, en las zonas fronterizas, sino en el resto del país, como usted lo dice, ingeniero, generan empleos, se está diciendo que también están preocupados los empresarios porque hay un 5% que no estaban reportando las empresas a la Secretaría de Hacienda, es decir, no lo estaban declarando, que se estaba aplicando el 16% en un cobro generalizado a los habitantes de la frontera y cuando los empresarios únicamente entregaban el 11%. ¿Qué pasa con ese otro 5%, ingeniero? Mira, si el gobierno lo está diciendo es porque debe de tener las empresas detectadas. Yo creo que no es correcto que todos paguemos por unos cuantos. Entonces, en ese sentido, pues la autoridad debería de haber actuado o debe de actuar en consecuencia. Si esos empresarios que están aprovechando esa diferencia del 5% no están siendo llamados a cuentas, pues yo creo que no es correcto que paguemos justos por pecadores. ¿Dónde está la actuación de la autoridad? Si realmente dice que están detectados, pues debería de aplicar la ley. ¿Coparmex no ha detectado eso, ingeniero Manjarres? Mire, yo creo que Coparmex trata de hacer empresa, trata de buscar los esquemas dentro de la legalidad.
y lo que hacemos como Coparmex siempre decimos lo que tiene que ser claro en materia de lo que es la contribución de los impuestos. Obviamente nosotros como Coparmex proponemos, decimos, pero también la autoridad tiene que hacer lo propio, porque nosotros no somos autoridad, nosotros nada más somos un sindicato patronal donde buscamos el crecimiento de los socios de Coparmex, y el crecimiento en dos áreas. Una es el crecimiento en materia educativa para poder fortalecer esas empresas para que crezcan, y la otra, pues defender los intereses, pero dentro de la legalidad. Y efectivamente, dentro de la legalidad, Coparmex, ¿cómo va a enarbolar esta bandera para defender los intereses ciudadanos contra un impuesto que se ha generalizado en una gran cantidad de artículos de primera necesidad, no solamente en la frontera, sino en el resto del país? Mira, en lo general ahorita, a través de la Confederación, a través de los despachos que existen, socios de Coparmex, tanto en el área fiscal como en el área jurídica, se están haciendo los estudios correspondientes para ver en materia legal, a ver qué puede ser conducente. Si tenemos que llegar a amparos y amparos colectivos, lo vamos a hacer. Pero primero tenemos que estudiarlo bien, en qué aplica, en qué no aplica, y poder también asesorar a los socios de Coparmex para que si dentro de la ley se puede lograr esto, lo vamos a hacer. Sin duda tenemos que fortalecer la empresa, puesto que la empresa es la que genera los empleos. Insistimos, los programas populistas no han funcionado. Tenemos años y años con programas populistas, y lo que argumentan muchos de nuestros legisladores de que hay mucha pobreza, pues si los programas populistas funcionaran no tendríamos pobreza, pero también insistimos que para abatir con la pobreza tenemos que generar riqueza, y la riqueza se genera por parte del sector empresarial. Bueno, ya el secretario de Hacienda, ingeniero, el secretario de Hacienda ya dijo que ni se preocupen por solicitar amparos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque Hacienda no los va a atender, no los va a admitir. Es una advertencia fuerte. Yo creo que esa es la postura del secretario. Yo creo que las leyes son transparentes y son para todos, y si en alguna de las aplicaciones de la ley nos podemos sostener, lo vamos a hacer. Yo creo que lo peor que podemos hacer como mexicanos es claudicar en algo que consideramos que no es correcto, que no viene a resolver el problema de México. Resuelve finanzas públicas, pero por malos manejos en muchas de las ocasiones, por falta de transparencia y rendición de cuentas. Aquí el gobierno está buscando recaudar, pero recaudar dentro de el mismo padrón que ya tiene cautivo dentro de Hacienda, pero no está ampliando esa base de contribuyentes. Sin duda sabemos que tenemos que contribuir al erario público, pero yo creo que lo justo y lo correcto es que contribuyamos el 100% de los mexicanos y no nada más el 40%. ¿Qué está pasando con el otro 60%? ¿Va a seguir en las mismas? Ingeniero, bueno, pues ya para finalizar y agradecerte mucho que nos hayas tomado la llamada, pues todo esto parece indicar que los esfuerzos que se hagan, toda esta lucha para defender los intereses ciudadanos, económicos, el ingreso familiar, el poder adquisitivo, ante una oleada de impuestos que se nos vienen encima a partir del 1 de enero, pues todo parece indicar que es una lucha en el desierto, puesto que pues es una iniciativa presidencial apoyada por las fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, partidos políticos. ¿Cómo se puede hacer que se tenga éxito en esto que se pretende hacer? Mira, de entrada yo creo que es sumamente vergonzoso que las personas que fueron a pedir el voto o nos pidieron el voto, diciéndonos y prometiéndonos que se iban a mejorar las cosas, que iban a luchar por los intereses de los mexicanos, pues se ve una vez más que tienen una línea desde arriba y esa la cumplen. En ese sentido quiero felicitarlos, que son cumplidos con la línea que se le da, pero no son cumplidos con la sociedad, con las personas que les otorgaron el voto en la confianza de que se iban a defender los intereses. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todos los ciudadanos es señalarlos y cuestionarlos, a ver realmente como se dice, con peritas y manzanitas, que nos digan cómo nos va a beneficiar esto, y no con discursos, porque los discursos pues se los lleva el viento.
Yo creo que lo importante es ahora sí todos los ciudadanos que votamos, que pusimos a nuestros representantes populares para que nos defendieran, pues que nos expliquen claramente cómo esto nos va a beneficiar. Y la realidad es que pues el que sabe de matemáticas ve claramente que va a ser pagar más impuestos y en lo general pues nos va a encarecer la vida. Bueno, gracias, ingeniero Manjarres Ayub, presidente de Coparmex Chihuahua. Muchas gracias. Para servirte, como siempre, un placer. Gracias. Igual, hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, pues es que la situación, la verdad, pues no se ve nada agradable a partir del 1 de enero del año que viene. Y a ver qué pasa, porque la sociedad está muy indignada, se está organizando, se pretenden hacer marchas, se pretenden hacer manifestaciones en la Ciudad de México, se quiere exhibir a nuestros representantes populares a través de carteleras espectaculares. La diputada Lilia Merodio, por el Partido Revolucionario Institucional, pues ya ha recibido manifestaciones de inconformidad bastante fuertes allá en la frontera. Apedrearon sus oficinas, les quebraron los cristales, cerró su cuenta de Twitter, cerró su cuenta de Facebook, ya no se le localiza por ningún lado. Y esto es el reflejo precisamente del descontento social, de la inconformidad ante un grupo de políticos que en tiempos de campaña pues nos dijeron a todos los mexicanos, a todos los chihuahuenses, que ellos iban a ser los representantes de nuestros intereses. Y mire, ya ve lo que pasó. A ver qué viene a partir del 1 de enero. Mire, ya para despedirnos, nada más también comentarle que el señor gobernador del estado, César Duarte, sostuvo una reunión de trabajo con empresarios chinos que tienen interés de invertir en Chihuahua en el sector ferroviario para la fabricación, así como el armado de carros y máquinas de ferrocarril en la área de Ojinaga. El mandatario chihuahuense declaró que este es un proyecto muy ambicioso que significaría una inversión inédita en el estado en esta materia. Sobre esta gestión de recursos, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Eduardo Esperón, adelantó que el jefe del Ejecutivo busca concretar una inversión de $6,000 millones en infraestructura ferroviaria. Esperón señaló que el proyecto ferroviario está encaminado a unir el Pacífico con los Estados Unidos vía Chihuahua para el traslado de mercancías y productos al vecino del país del norte y de forma mucho más ágil que los canales de transportación que se utilizan actualmente. Al gobernador lo acompañó en esta gira de trabajo el secretario de Economía Manuel Rusek y el empresario chihuahuense Luis Lara Armendáriz. Y como parte precisamente de esta estrategia de promoción, se reunió con altos directivos también de empresas armadoras de vehículos, no solamente del ferrocarril, sino también de empresas armadoras de vehículos para analizar las posibilidades de que se invierta en Chihuahua. El jefe del Ejecutivo, acompañado de Manuel Rusek, sostuvieron un encuentro con el director de China National Heavy Duty, con el grupo LTD y Beijing Yantes del grupo Xiangwang. La idea es lograr, mira, yo no sé si lo pronuncié bien, pero igual ahí está el dato. La idea es lograr que armadoras chinas se establezcan en Chihuahua, para lo cual se promociona la excelente ubicación geográfica del estado para el comercio con los Estados Unidos, además de la mano de obra calificada y capacitada, entre otros aspectos importantes. Y bueno, pues con esto nos vamos. Me quedó una nota interesante, nada más decirle así brevemente, que la Auditoría Superior del Estado detectó irregularidades, observaciones, por 1,000 millones en Ciudad Juárez y por 300 millones en Chihuahua. ¿Cómo la ve? Y estas deudas tienen nombre: Héctor Murguía Lardizábal y Marco Adán Quesada Martínez, tristemente recordado. Bueno, con esto nos vamos. Muchísimas gracias, hasta el día de mañana.